Bienvenidos a la tercer microclase de la materia Gestión de las Organizaciones. En esta clase hablaremos sobre la administración y las funciones del administrador. Además, abordaremos el proceso de la toma de decisiones y los factores que inciden en el mismo. También trabajaremos sobre la relación entre la toma de decisiones y la información y cuáles son las fuentes que distorsionan la información. Por último, abordaremos el tema de las redes de comunicación y cómo es la comunicación desde afuera de la organización. Empecemos. Etimológicamente, la palabra administrar viene del latín administer, que significa hacer lo necesario para que las cosas se hagan. Definimos entonces como administración al proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Fue en el año 1911 cuando Frederick Taylor publicó su libro Principios de la Administración Científica, dándole un giro a la visión de los negocios y de la industria e incorporando conceptos como productividad y eficiencia. Si volvemos a lo abordado en las clases anteriores, donde acordamos que la organización es un sistema, podemos decir que la administración es un subsistema dentro de ellas y se encarga del manejo de los recursos humanos, materiales y financieros del sistema organizacional. Las funciones del administrador están destinadas al manejo del subsistema administración y tienen como objetivo hacer prosperar a la empresa a través del tiempo, manteniendo la línea de la visión y misión de la organización. Existen 5 grandes funciones del administrador y son la planificación, la organización, la dirección, el control y el liderazgo. En primer término, la planificación consiste en definir estrategias, tácticas, políticas, programas, presupuestos, métodos, procedimientos, normas y reglas que contribuyan al logro de los objetivos organizacionales, con una retroalimentación informativa que facilite la adaptación a los cambios. Es decir, una ida y vuelta de información. En su función de organizador, el administrador diseña y construye una estructura que relaciona los recursos humanos con los elementos físicos y los cargos dentro de la organización. De esta manera, las distintas piezas de la organización se integran en un conjunto que conforma un esqueleto que va a poder contribuir a crear un ambiente apropiado sobre el que se proyectarán las actividades, para que las personas realicen las tareas hacia el logro de los objetivos propios y los de la organización. En su función de director, el administrador es quien integra y une a los distintos sectores, grupos o personas, y concreta los diferentes puntos de vista para que las tareas se realicen coherentemente unas con otras. En su función de control, el administrador es el que evalúa y compara todas las acciones realizadas en la organización para detectar las desviaciones y realizar los ajustes necesarios. Es decir, que consiste en comparar lo que sucedió con los objetivos que se habían planteado. Por último, en su función de líder, el administrador debería contar con la habilidad para influir en un equipo y lograr la realización de las metas. Como líder, el administrador deberá dirigir y controlar a las personas, motivarlos y ejercer un liderazgo positivo. Hablemos ahora de la toma de decisiones. Todos los días tomamos decisiones que tienen mayor o menor grado de importancia. Por ejemplo, cuando nos levantamos, decidimos si desayunamos o no antes de irnos al trabajo, si vamos en colectivo o en subte, o quizás en auto o en bicicleta. Y una vez que estamos en el trabajo, tomamos grandes o pequeñas decisiones todos los días. Pero como bien dijimos antes, esta toma de decisiones no es inmediata, sino que es parte de un proceso. Y como todo proceso, cuenta con distintos pasos. Estos pasos o etapas pueden dividirse en 5.
El primero es el planteo en determinación del problema, es decir, identificar el problema entre algún estado deseado y las condiciones reales. El segundo paso es la formulación de por lo menos una o más alternativas. Corrección, 2 o más alternativas, intentando definir todas las opciones que podrían tener éxito para resolver el problema identificado. El tercer paso es el análisis de las alternativas, evaluando con ojo crítico cada una de ellas y observando sus puntos fuertes y desfavorables en cada una de las alternativas. Una vez analizadas cada una de las opciones, podemos pasar al paso 4, que constituye en la elección por una de aquellas alternativas, eligiendo el camino a seguir y efectuándolo. Por último, tenemos la reconsideración de la decisión tomada, es decir, evaluar si dio resultado la alternativa elegida o si hay que replantearla. Pero el proceso de toma de decisiones no está exento de factores que inciden en él. Dichos factores pueden dividirse en controlables, no controlables y personales. Los factores controlables son principalmente recursos materiales y recursos financieros. Los factores no controlables que inciden en la toma de decisiones son los fenómenos meteorológicos y la salud de las personas, mientras que los factores personales tienen que ver con los temperamentos y los valores de los individuos. Cuestiones como la percepción y la racionalidad juegan un gran rol en este proceso también. Podemos hablar de decisiones programadas cuando nos referimos a aquellas que corresponden a procedimientos que son habituales, es decir, que se repiten, que son rutinarios, es decir, que se pueden prever, o sea, programar. En cambio, las decisiones no programadas se corresponden con situaciones nuevas o no definidas, o a las cuales no estamos acostumbradas. Pensando en el interior de la organización, podemos decir que cuanto más bajo sea el nivel jerárquico, más programadas resultarán las decisiones, ya que las tareas suelen ser más rutinarias y hasta a veces automatizadas. En cambio, en los más altos niveles jerárquicos, cobran un gran rol el riesgo y la incertidumbre, caracterizando así al proceso de tomas de decisiones y llevando a que gran parte de las decisiones sean no programadas. Por su parte, la información es crucial en la toma de decisiones, ya que la cantidad y clase de información que tengamos va a determinar la certeza en el proceso de decisión. Mientras más certera y verídica sea la información, más fácil va a ser poder tomar una decisión correcta. Por lo tanto, podemos decir que para tomar una decisión necesitamos contar con toda la información necesaria para la elección de una alternativa correcta. La información, por su parte, se transmite por medio de la comunicación. La comunicación es entonces un intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Podemos decir que la comunicación desempeña 4 funciones principales dentro de cualquier organización: control, motivación, expresión emocional e información. Con respecto al control, podemos decir que las organizaciones tienen mecanismos formales e informales para controlar el comportamiento de sus miembros de varias formas. Por ejemplo, muchas organizaciones tienen un buzón de quejas anónimo, donde los empleados pueden plasmar si tienen algún reclamo para hacer con respecto al funcionamiento organizacional. Otra función de la comunicación es la motivación. Y podemos verlo, por ejemplo, cuando se le aclara a un empleado cuál es su función, o cuando se le reconoce por un trabajo bien hecho, o se le da recomendaciones sobre cómo mejorar su desempeño o crecer dentro de la firma. En tercer término, la comunicación tiene una función de expresión emocional,
ya que se produce dentro de un grupo un mecanismo a través del cual los miembros canalizan sus sentimientos de satisfacción o frustración. Y en cuarto lugar, la información es un rol ocupado por la comunicación cuando proporciona información para que los individuos y grupos tomen decisiones. Cada elemento del proceso de la comunicación puede generar distorsiones, es decir, que un mensaje, al ser decodificado por el receptor, rara vez es el mensaje exacto que pretendía transmitir el emisor, haciendo que la comunicación sea ineficaz. Estos son los 7 principales obstáculos para una buena comunicación. La omisión puede ocurrir cuando el emisor no comprende todo el mensaje. Entonces transmite solo lo entendido por él, omitiendo partes que pueden ser fundamentales. La distorsión es cuando se altera el mensaje, pudiendo ser intencional o accidental. Básicamente es cuando se agregan, cambian o quitan palabras o símbolos que hacen que cambie el sentido del mensaje en su totalidad. La sobrecarga es cuando se produce una saturación o redundancia de mensajes que generan una superposición o desorden de los mismos, haciendo difícil su decodificación e interpretación correcta. Los temores se dan cuando algunas personas experimentan un miedo o ansiedad tal que debilitan la comunicación, ya sea oral o escrita. El filtrado se refiere a la manipulación de la información por parte del emisor, de manera que éste favorezca al receptor. Por ejemplo, cuando un empleado transmite a su jefe lo que éste desea escuchar. La percepción selectiva se da cuando tanto el emisor como el receptor hablan y escuchan selectivamente sobre la base de sus necesidades, motivaciones, experiencias y otras características personales. Y por último, las emociones pueden distorsionar la comunicación, ya que dichas emociones pueden afectar el estado de ánimo del receptor en el momento de la recepción de la comunicación, influyendo la forma en la cual éste interpreta el mensaje. Las redes de la comunicación, por su parte, definen los canales por los cuales la información fluye. Estos pueden ser de 2 clases, formales e informales. Los canales formales suelen ser verticales, siguiendo la línea de mando y limitando la comunicación. Por su parte, los canales informales refieren a las comunicaciones que se establecen de manera espontánea entre los miembros de una organización, sin importar el cargo que ocupen. Esta red está siempre libre para moverse en cualquier dirección y hasta es probable que satisfaga las necesidades sociales de los miembros del grupo y que al mismo tiempo facilite la realización de las tareas. Acá es cuando entra en juego también lo que conocemos como rumor, que es uno de los principales modos en los que se suele dar la comunicación informal adentro de las organizaciones. El rumor suele utilizarse para servir a los intereses personales de algunos miembros dentro de la organización y escapa del control de los administradores. La mayoría de los empleados dentro de la organización suelen percibirlo como más creíble y confiable que los comunicados formales, puesto a que también les ayuda a reducir la ansiedad. Cabe destacar que la comunicación externa hoy en día es muy importante también para toda organización, ya que le permite relacionarse con el contexto en el cual está inserta. Así, podrá conocer la necesidad de sus potenciales clientes y consumidores, las fluctuaciones en el mercado, los cambios en el comportamiento de la sociedad, los requerimientos de los servicios, etc. Dicha información muchas veces es plasmada en forma de estadística y también es vital en el entramado de comunicación de la organización. En resumen, en esta tercera clase hablamos sobre administración.
definiéndola como el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Como tal, el administrador tiene 5 claras funciones: la planificación, la organización, la dirección, el control y el liderazgo. Ahondamos también en el proceso de la toma de decisiones, entendiendo que como tal cuenta con 5 etapas. La primera es el planteo en determinación del problema. La segunda, la formulación de 2 o más alternativas. La tercera, el análisis de estas alternativas. La cuarta, la elección de una alternativa o camino de acción. Y la quinta, la reconsideración o reevaluación de la decisión tomada. A su vez, hablamos de los factores que inciden en la toma de decisiones, reconociendo 3 grandes grupos: los factores controlables, los factores no controlables y los factores personales. Además, hablamos de decisiones programadas y decisiones no programadas, entendiendo que las decisiones programadas son aquellas que corresponden a procedimientos habituales o repetitivos y que por eso se pueden prever, es decir, programar. En cambio, las decisiones no programadas son aquellas que corresponden a situaciones nuevas o no definidas. Las decisiones programadas son más comunes en los puestos más bajos de la organización. En cambio, las decisiones no programadas son más comunes en la cúpula. Por otra parte, abordamos la relación entre la toma de decisiones y la información, siendo esta última fundamental en el proceso de toma de decisiones, ya que la cantidad y clase de la información que tengamos va a determinar la certeza con la que podamos tomar una decisión correcta. Definimos también que la comunicación consiste en un intercambio de mensajes, a través de los cuales se transmite y se recibe información, teniendo la comunicación 4 funciones principales dentro de una organización: el control, la motivación, la expresión emocional y la información. A su vez, distinguimos que hay fuentes que distorsionan la información y la comunicación, tornándola ineficaz y generando obstáculos dentro del proceso comunicativo. Estas fuentes son la omisión, la distorsión, la sobrecarga, los temores, el filtrado, la percepción selectiva y las emociones. Para finalizar, hablamos de la comunicación externa, la cual en la actualidad tiene un rol muy importante, ya que permite relacionar a la organización con el contexto en el cual se encuentra inmersa. Con esto damos por finalizada la tercera clase de la materia Gestión de las Organizaciones. Nos vemos en la próxima.